oficial número 1 de la Academia Nacional de Medicina e iniciador de los estudios y precursor de los avances realizados en el campo de la geriatría y la gerontología. El profesor Fustinoni, además de su amplia labor científica, docente y hospitalaria, se ha hecho acreedor de numerosos premios y galardones, entre los que pueden citarse: Premio Barón Hirsch, por su relevante actuación como médico y ciudadano; Premio Rotary Club de Buenos Aires, por su destacada actuación como gerontólogo y geriatra; y Premio Francisco Imas. Es miembro titular de la Academia de Ciencias, presidente del Instituto Popular de Conferencias, doctor honoris causa de la Universidad de Tucumán, maestro de la medicina, miembro de honor de sociedades científicas extranjeras y, entre otras distinciones, fue relator invitado de congresos médicos y científicos nacionales y del exterior. Asisten a esta ceremonia el señor subsecretario de Telecomunicaciones, doctor Jorge Carnelli, el señor administrador general de Encotel, doctor Ignacio Ortiz, el doctor José E. Burucúa, académico de número de la Academia Nacional de Medicina, gerentes y funcionarios superiores de Encotel y la Secretaría de Comunicaciones, rectores de universidades, secretarios de Educación y Cultura de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente de la Comuna, presidentes y académicos de las Academias Nacionales y de la Asociación Médica Argentina, directores de hospitales, representantes de entidades gremiales, de prensa y de bien público, profesionales del arte de curar e invitados especiales. Dando comienzo a esta ceremonia, escucharemos la palabra del señor Administrador General de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. Habla el doctor Ignacio Ortiz. Señor subsecretario, doctor Fustinoni, señoras y señores. La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, cuya misión específica es la de brindar servicios a la comunidad en el área de comunicaciones, ejerce también una importante función social como institución del Estado, integrante de una sociedad moderna. Una vez más, nuestra empresa, a través de su programa de extensión cultural, trata de canalizar las diversas inquietudes de los grandes creadores y la relevancia de sus obras. Buscamos ahondar en las distintas expresiones de la cultura en general y de todas sus manifestaciones en particular, facilitando de alguna manera su concreción, y para que ello ocurra es necesario que las mismas trasciendan. En esa búsqueda permanente nos propusimos reconocer, mediante un encuentro como el que hoy nos congrega, a las figuras auténticas que desde distintas disciplinas ofrecen como una constante de su vida todo su talento al servicio de los demás. Así tuvimos entre nosotros al insigne historiador doctor Claudio Sánchez Albornoz y al maestro Juan Emilio Martini en sus bodas de oro con la música. Esta reunión, dedicada al campo de la medicina, se jerarquiza con la representativa figura del profesor doctor Osvaldo Fustinoni, a quien agradezco su presencia y le doy la bienvenida en nombre de Encotel, cuyos integrantes nos sentimos muy honrados por tenerlo en nuestra casa. Y les ruego acepte este sincero reconocimiento por todo lo que ha hecho y hace por el bienestar físico y espiritual de muchos, porque fiel a su juramento hipocrático,
consagró su talento a vencer el dolor y el sufrimiento del prójimo. Muchas gracias. A continuación, se referirá a la personalidad y obra del homenajeado el académico de número de la Academia Nacional de Medicina, doctor José E. Burucúa. Señores representantes de los poderes públicos, señores delegados de universidades nacionales, académicos, colegas, señoras, señores. Conocí al profesor Fustinoni hace tiempo, mucho tiempo, pero tal vez no sea tanto si consideramos que son exactamente 46 años. Y la acción se desarrolló muy lejos, pero lo bastante próxima como para tener muy vívido su recuerdo. Y el todo, con todo el tiempo y toda la distancia, ocurrió en la sala 4 del viejo Hospital de Clínicas, el de la calle Córdoba, aquel de las viejas y sólidas construcciones, el de aquellos cuidados jardines que eran la permanente nota de vida con su reflorecer de cada año, el de sus magnolias y jazmines, sus laureles y alcanforeros, sus rosas, araucarias y sus ceibos. Y en los espacios libres y en los vestíbulos de sus salas y pabellones, bustos y estatuas de los que habían sido grandes y que como permanentemente alertas centinelas parecían vigilar la continuidad y el perfeccionamiento de su obra. Y así estaban Pedro Benedich, Cleto Aguirre, Lagleis, Posadas, Chávez, Pirovano, Allende, Basterrica, Centeno y otros muchos que, como algunos dicen, Jean Paso, era mayor. En muchos lugares, puertas cerradas y construcciones caprichosas como aquella chimenea ponían la nota de misterio que excitaba la curiosidad de las mentes juveniles. En las salas, entre retratos al óleo existían pinturas con escenas de grupos de profesores y alumnos en torno a figuras de enfermos en lo que se aplicaban adelantos en la técnica del examen, en el arte del diagnóstico o se discutían nuevos procedimientos quirúrgicos. Las caras de los enfermos los mostraban ansiosos y esperanzados, confiando en una posible cura. Los alumnos, entre deseosos y ansiando merecer ocupar el lugar protagónico de las figuras médicas. Las abnegadas monjas, con sus azules hábitos y aquel tocado en la cabeza, la corneta, que así era como se llamaba, se deslizaban suavemente, moviendo las alas de ese sombrero como si fueran verdaderos ángeles, destinados a aliviar sufrimientos, mantener esperanzas y consolando a todos. Completando el cuadro, los catedráticos de aquellos tiempos, hombres grandes en su dimensión científica y mucho más grandes aún en su medida humana, siempre listos para el diálogo con los pacientes, siempre prontos para repetir las explicaciones que pudieran no haber sido claras o a destacar una y otra vez el concepto eje del problema médico desarrollado. En uno de sus edificios, el pabellón de practicantes, las paredes del comedor estaban adornadas con las fotografías de los 10 que cada año se incorporaban en virtud de sus calificaciones, cualquiera hubiera sido su origen, su procedencia, su prosapia o sus amistades. En una de ellas, la correspondiente al año 1932, es posible reconocer la figura de nuestro homenajeado. Aparece algo menos moderno, como prueba, diré, inicial y de aquel tiempo, de su perpetua, renovada y cada año mejorada juventud. En ese año de 1939 yo acababa de cumplir con el servicio militar y ello habíame significado deber anatomía topográfica. Preparar esta materia requería bastante dedicación
y por eso no pude incorporarme a ninguna de las 2 cátedras de semiología del Hospital de Clínicas, que eran reconocidas como muy buenas y consideradas como muy exigentes. Los 2 servicios dirigidos por 2 estrellas de primera magnitud. En una de ellas, el profesor Ernesto Víctor Merlo era la figura cumbre. Era el hombre brillante, de interrogatorio propio y personal, dueño de una técnica semiológica incomparable, deslumbrante y por sus condiciones científicas, docentes y humanas, casi inalcanzable. En la otra, el profesor Padilla, más reposado y tranquilo, de solidísimos recursos de examen físico que los presentaba como hechos que estaban al alcance de cualquiera y tal vez este fuera su mérito fundamental. Sin quererlo, empleaba un método de enseñanza netamente operacional. De enorme experiencia y conocimiento que los había adquirido en los libros, en los enfermos y en el consejo de su maestro, mentor y amigo, el profesor Guillermo Arauz Alfaro. Los días martes, jueves y sábados yo podía salir temprano del servicio del profesor Gerardo Segura, donde aprendía semiología, y aprovechaba para trasladarme al Hospital de Clínicas y escuchar las lecciones de aquellos maestros y presenciar las ejercitaciones prácticas. Ambos jefes se hicieron escuela y formaron discípulos con caracteres definidos, fisonomía propia y brillo indudable. De entre ellos surgieron sus sucesores, y así fue que el profesor Osvaldo Fustinoni reemplazó con todo brillo al maestro Padilla en 1957. El caso es que en categoría de no sé cómo llamarme, yo me agregaba a las comisiones y oía las explicaciones y observaba la ejecución de las maniobras prácticas. Precisamente por esta libertad de acción podía seleccionar el docente que más me agradara, y así fue como llegué al doctor Fustinoni. Era el más joven de los docentes auxiliares y el que más entusiasmo ponía en su tarea. Presentaba los hechos con sus reales dificultades para enseguida enseñar cómo había que hacer para poder superarlas. Su dicción era clara, su palabra fácil, sus conocimientos profundos. En la construcción de sus oraciones y el conjugar de los verbos se reconocía su excelente preparación del colegio secundario, mantenida y aumentada por y con la lectura de clásicos y modernos que alguna vez citaba, muy pocas, al pasar, con todo respeto, con delicadeza, casi diría con humildad y con reverencia. Muchas veces me atreví a preguntar lo que no entendía, claro está que lo hacía con mesura, durante algún intervalo claro en las clases para no perjudicar a mis otros compañeros que legítimamente integraban la comisión. Jamás me hizo notar mi condición de estudiante foráneo respecto a ese grupo y a sus explicaciones agregaba siempre citas bibliográficas que me podían ayudar a aprender más y a aprender mejor. En el servicio del profesor Padilla actuaban figuras como Cosio, Martínez, Berconji, del Castillo y otros, de los que no hace falta dar más explicaciones por ser de todos nosotros conocidos. Pero además había otra luminaria de la medicina, el doctor Rodolfo Dassen, quien dirigía una pequeña escuela de clínica médica integrada por otro gran amigo, el doctor Samuel Gitlin, y los jóvenes doctores Fongi, Rospire y Fustinoni. Con el tiempo, después de varios años, yo también pasé a integrar, aunque en un grado mucho menor, ese grupo privilegiado. Me considero Dassen persona digna de su confianza y me hablaba y comentaba de todos ellos. Y el profesor Fustinoni siempre tenía un papel destacado que imagino cuántas horas de trabajo, desvelo, estudio y profundas reflexiones le habrá costado conseguirlo.
De los libros que componían la biblioteca de semiología, Dassen era el autor del tomo de semiología del sistema nervioso. Era una obra magnífica, pero debía estudiarse con esmero, prolijidad, dedicación y hasta cabría decir entusiasmo. Escrita en un lenguaje extremadamente conciso, llena de conceptos, desposeída de todo vocablo innecesario. Los estudiantes no gustábamos de ella. El doctor Dassen confió, como prueba de inmensa confianza, al profesor Fustinoni la tarea de ponerlo a tono con las restantes partes de la obra. Y así apareció ese libro que resultó indispensable como semiología e imprescindible como introducción al estudio de la clínica neurológica. El doctor Dassen solamente dijo: está bien, pero esto, para quienes lo conocíamos, equivalía a la designación de gran comendador de la Orden de las Palmas Académicas de Francia. Posteriormente, el grupo integrado por Dassen, Fustinoni, Fongi y Rospide editó una patología médica que cada vez que se visita un país latinoamericano es una pregunta obligada: ¿por qué nos hicieron nuevas ediciones? El profesor Padilla fue autor de un libro titulado Síndromes Clínicos. Ese librito tenía el toque del maestro y era todo un tratado. Con la muerte del doctor Padilla en 1963, esa obra quedó desactualizada. Después de un tiempo, la casa editorial decidió buscar otro maestro para remozarla y lo encontró en la persona del profesor Fustinoni. En el aspecto docente, el profesor Fustinoni fue uno de los visionarios y artífices creadores de las unidades docentes hospitalarias, sistema de educación médica ampliamente difundido en la Argentina y en casi toda América Latina. Entre los años 58 y 69, en la sexta cátedra de medicina, la de Fustinoni, que era así como se la llamaba, fue reconocida como el mejor servicio de clínica médica. Pero el maestro había formado muchos discípulos y a todos, con generosidad ejemplar, pues fue orientando por nuevos caminos para que pudieran realizarse por entero. Él quedó formando otros nuevos, y de esa nueva generación ya son muchos los que ocupan y vuelan con alas propias destacados sitiales en los cargos de asistencia y de docencia de la universidad. Siempre le oí decir: el mérito y el valor de un maestro se ve y se conoce por la evolución de sus alumnos. Estos no deben olvidar que se debe enseñar con seriedad y cariño para los alumnos y para los enfermos, con espíritu universitario y sobre todo con amor por la verdad. El profesor Fustinoni completó su formación médica con cursos en el país y así lo vimos recibirse de médico tisiólogo con la más alta de las calificaciones, y en el exterior frecuentó posteriormente los servicios de Amburgé y de La Negra. Pero comprendiendo la importancia de estas figuras, se ocupó de traerlas a Buenos Aires. Y aquí propició y obtuvo becas para estudiar con ellos, de las que fuimos beneficiarios el profesor Gottlieb, el que habla, y muchos otros médicos más jóvenes del servicio. A su intranquila personalidad no le está permitido el descanso, y su inquietud espiritual encuentra siempre la forma de concretarse. Testimonio de ello son la fundación de sociedades tales como la Sociedad Argentina de Nefrología, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y todos sabemos cuánto lo preocupa y cuánto hace por los problemas que él llama de la tercera edad. He hablado de Fustinoni, alumno, médico, docente, tratadista, profesor y, cabe agregar, académico y autoridad universitaria. Si alguien supusiera que todo esto es la obra de una sola persona, no podría llegar a comprender
como aún ha tenido tiempo para realizar estudios y publicaciones históricas especialmente dedicadas a la historia de la Facultad de Medicina. Pero mi nominación es incompleta, solo destaca algunos rasgos de una polifacética personalidad. Podría agregar que nunca fue pospuesto en ninguno de los concursos en que se presentara. Nació para ser primero y siempre figura como el mejor entre los más buenos. Además, el profesor Fustinoni pertenece al género de los maestros que encuentran su satisfacción en el triunfo de sus discípulos, del que ayuda a llegar, del que está siempre listo a defender la razón y es el que goza con la felicidad ajena con más fuerza con lo que le hace su propia felicidad. Ha construido su hogar y para ello eligió como compañera a la persona más capaz de comprenderlo y apoyarlo. Si es un placer gozar de la amistad del profesor Fustinoni, cultivar la de su señora esposa es la satisfacción de encontrar en una sola persona el refinamiento y los modales de una gran dama. Es saber hallar el más equilibrado y medido de los juicios, la mayor de las comprensiones, la exquisitez del proceder de los artistas plásticos y sentir siempre el más armonioso fuego pasional del verbo que emplean los poetas. Tal vez ella misma se haya definido en el verso de uno de sus poemas, donde por poseer cierta particularidad anatómica se llamó a sí misma como las mujeres de raza. Y yo agregaría como esposa de clase y como madre ejemplar. Sus hijos, por los que mucho se ha preocupado, como uno de ellos me dijera hace un tiempo, se están preparando para recoger la antorcha de la trayectoria paterna y continuar con el mismo brillo su luminosísimo sendero. El culto por la amistad ha sido una de las debilidades del profesor Fustinoni. Su amigo, el profesor Pasanante, a quien tanto quiere y admira, es un verdadero ejemplar probatorio. Otro ejemplo sería el señor D'Amico, quien para él es casi un hermano y que siente el mayor de los cariños por todos los que quieren al maestro. Y quedo yo. A él le debo el apoyo y el consejo que me permitió obtener la independencia y la libertad que da el ejercicio de la profesión en consultorio. Fue él quien me entusiasmó para viajar al extranjero. De él recibí consejos y ejemplos para la organización y desarrollo de la cátedra cuando me tocó ejercerla. En él encontré consejo, apoyo y comprensión cuando ocurrió el fallecimiento de mi esposa y la desaparición de mi hijo. De él siempre recibí felicitaciones y palabras de entusiasmo por la carrera de mi hijo mayor y fue él también quien le ofreció la tribuna del Instituto Popular de Conferencias. Hace poco tuve oportunidad de sincerarme con él y le dije: doctor, muchos lo han de querer sus hijos, pero esté seguro que yo lo quiero tanto como ellos. Y cuanto más pienso en ese momento en que se me escapó esta reflexión de los profundos arcanos del espíritu, nunca he estado tan dentro de la verdad como cuando así le hablara. El profesor Fustinoni es un argentino que cree en el país y en sus instituciones, que ha dado y está siempre dispuesto a dar todo lo imaginable por nuestra República, y lo hace y lo hará como siempre, en silencio y en profundidad. Este cúmulo de perfecciones tiene una sola falla y cabe destacarla. En el diccionario de su propia lexicología faltan algunas palabras, y estas son envidia, maldad y mentira. Ha sido para mí un honor no mensurable decir algo de lo mucho que es usted, para mí y para nosotros. Por el nombre de todos los que fuimos sus alumnos y los que somos sus amigos, permítaseme concretar en 3 palabras
todo lo que por usted sentimos. Gracias, muchas gracias. Seguidamente, el doctor Ignacio Ortiz, administrador general de Encotel, hará entrega al profesor Fustinoni de 2 presentes: un álbum conteniendo sellos postales de emisiones conmemorativas y un plato con dedicatoria como recuerdo de su presencia en esta empresa. Finalmente, escucharemos la palabra del profesor doctor Osvaldo Fustinoni. Señor subsecretario, señor administrador general de Encotel, señor presidente de la Academia de Medicina, señor presidente de la Academia de Agronomía Veterinaria, señores académicos, señor presidente de la Asociación Médica Argentina, señores académicos, señoras y señores. Cuando me notificaron que Encotel iba a hacer un homenaje y que ese homenaje era mi persona, sufrí evidentemente un sentimiento de sorpresa. ¿Qué tenía yo que hacer con Encotel? Estaba ausente de mi casa y mi hijo me manifestó que me habían hablado para rendir un homenaje. Pensé que sería un error o una equivocación. Pasaron los días y llegó hasta mi consultorio la encantadora señora de Antonini. Me dijo que era la encargada de Relaciones Públicas de Encotel y que me iban a hacer un homenaje. Y yo pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué motivo tengo yo para que Encotel haga un homenaje? Y entonces me dijo que anualmente se celebraba un homenaje a algo que representara algo en la cultura argentina y que este era un homenaje a la medicina. Interpreté entonces que era un homenaje a la medicina y que yo sería el vehículo para transportar ese homenaje a la medicina. Y entonces me creí en la obligación de no renunciar a ese acto que reverenciaba una de las profesiones más nobles que existen en el mundo. Esté aquí que entonces mi primer sentimiento es agradecer públicamente a las autoridades de Encotel este homenaje que se rinde no porque sea mi persona, sino porque se rinde a esa noble profesión que es la medicina. Muchas gracias, señor subsecretario, muchas gracias, señor administrador general. El profesor Burucúa ha realizado una semblanza en la cual quizá yo mismo no me reconocería. No es sino el producto de su generosidad, de su grandeza de alma, de su espíritu noble y posiblemente de esa vinculación de tantos años que hace que los hombres se entiendan y se comprendan, aún en sus defectos y más aún en sus virtudes. Pero él ha querido seguramente señalar más las virtudes que los defectos, y estos han quedado completamente opacificados, porque con toda seguridad que los tendré en demasía. No sé cómo agradecerle esta personalidad que era relegado, pero quiero sí manifestarle que me llega en lo profundo de mi alma, sobre todo por esos sentimientos de ternura finales con que ha manifestado ese cariño profundo, que quizá él no sabe que yo también lo siento por él en la misma forma. No digo tanto como paternal, pero sí casi diría como filial. Tales son los sentimientos que me unen a este flamante académico de medicina, que es un gusto el haberlo oído y más el placer de los conocimientos y de las cosas que ha manifestado. La medicina es una ciencia de amor. Sin ello no se puede ejercer la medicina. Si el hombre existe en el mundo desde hace 1000 años, 997.500 años, esa profesión se ejerció en una forma mágica y empírica. Empírica porque reconocía como bueno aquello que había resultado en cierto modo bueno, y mágica
porque poderes sobrenaturales. Pensamos que 5 siglos antes de Jesucristo, el filósofo de Kos, el maestro de la medicina, Hipócrates, y Acmeón de Conara, en Grecia, realizan la primera, diríamos, sensibilización que haga que la medicina se transforme en una ciencia, si se puede decir así. Pero predominaba en todo ello algo que los filósofos griegos denominaban la filia. La filia, que es la amistad. Y si pensamos que 5 siglos antes de Jesucristo, el filósofo de Kos, el maestro de la medicina, Hipócrates, y Acmeón de Conara, en Grecia, realizan la primera, diríamos, sensibilización. La filia, que es la amistad. Es decir, esa vinculación que existe entre el hombre que se entrega y el hombre que recibe esa entrega para tratar de mejorar su salud. Existía algo que los unía, existía algo que los vinculaba, y ese algo era la amistad. No la filantropía, que es la ciencia o el placer del hombre por el hombre, el hacer bien al hombre por ser hombre, sino la filia, la amistad, que se siente cuando se hace algo por un amigo. Y eso constituyó lo que se denominó el Corpus Hippocraticum, es decir, una serie de normas y de reglas que nacieron en la antigua Grecia, como digo, 5 años antes de Jesucristo, y que confirmaron una forma especial de ejercer esta especie de sacerdocio que significa la entrega de un hombre que se siente desválido, que se siente enfermo, a otro que puede asistir para su curación. Se ejerció así esta primera etapa de la medicina basada en esa filia que era la amistad. Pero esa amistad comprendía una filosofía muy especial que se tenía como normal para esa época. Existía una filia para el rico y existía una filia para el pobre. Había una medicina para el rico y había una medicina para el pobre. Había una medicina para el esclavo, para los siervos de la gleba, para los pobres artesanos, y había una medicina para los magnates, para los ricos, para los hombres que tenían empresas. Es decir, una amistad comprendida con un sentido platónico, como lo había realizado Sócrates, Platón y Aristóteles, que ellos mismos en sus libros reconocían como normal esta forma del ejercicio de la medicina. No existía allí una igualdad. Tendrían que pasar muchos años, y no sé si todavía existe. Llegamos así a la Edad Media, y esa filia, esa filantropía del hombre por el hombre, se fue transformando en algo distinto. Entre la Grecia y la Edad Media aparece algo constante en el mundo, que es el nacimiento del cristianismo. Y el cristianismo introduce dentro de esa filia, dentro de esa amistad comprendida en esa filia, algo que es lo que se denomina el ágape, la caritas. Es decir, el cristianismo trae a esa amistad un algo totalmente distinto, que es el sentimiento de la caridad. Y desde entonces, esa filia que los griegos habían desempeñado con ese carácter totalmente particular de medicina para el pobre y medicina para el rico, basado en los preceptos de Asclepíades, el presunto dios de la medicina, se modifica, porque el cristianismo trajo como consecuencia fundamental la caridad, la piedad, la transformación de la amistad en un sentimiento un poco más noble, un poco más igualitario. Y si medimos a través de los años cómo esta medicina va cambiando, y de esa medicina parcelar entre el pobre y el rico se acerca a esta medicina igualitaria, donde quizá se hubiera olvidado algo los conocimientos previos que tenían de los griegos y que ni siquiera la medicina de los árabes le había llegado, pero introducen algo en la cual se va conformando una especie de particular estima de un hombre a otro hombre, basado más sobre todo en la caridad, sin introducir lo que posteriormente se denominó la tecne o tecnología, que podría ser
más adelante reconocida como tal. Naturalmente que esto se ejercía en condiciones totalmente particulares, en los monasterios, y los médicos fundamentalmente eran los sacerdotes. Los sacerdotes ejercieron ahí una medicina en la cual, si los conocimientos no eran profundos, si la técnica no era grande, si la filantropía, es decir, el hombre por el hombre, existía, reforzaron en la amistad el sentido de la caridad. Y la medicina comenzó a ser un poco más igualitaria, aunque menos técnica. Sin embargo, no tenían en cuenta los conceptos de la escuela hipocrática. Y a pesar de todo esto, tenían ciertas normas y ciertos pareceres, ciertos caracteres particulares que diferenciaban una de otra medicina. Y fundamentalmente, esa medicina se basaba en que había que hacer por el hombre todo lo que se pudiera hacer por el hombre, basado en el sentido de la caridad, pero hasta dónde se pudiera hacer. Es decir, conformaban un espíritu particular que aquellas enfermedades que eran enfermedades mortales prácticamente eran desechadas de curación. Y así en todos los templos y todos los que se desarrollaron en ese curso prácticamente siguieron con ese sentido de la amistad. Sigue así la medicina en el sentido sacerdotal y un poco basado en los sentimientos caritativos hasta el siglo XI o el siglo XII, donde ahí comienza a aparecer algo que podríamos decir la tecnificación de la medicina. 2 o 3 hechos fundamentales ocurren en el mundo para que esto ocurriera. La creación de la escuela de Salerno, por un lado. La escuela de Salerno ya introduce el elemento técnico y allí ocurren también algunos hechos fundamentales. Federico Barbarossa obliga a que para ser médico era necesario tener un decreto oficial que lo manifestara. Y al mismo tiempo se dice que la medicina debe ser igualitaria. Vale decir, se introducen en el siglo XII ya los elementos técnicos basados en los estudios de la Escuela de Alejandría, que recoge los viejos conocimientos de la Escuela Hipocrática, pero que introduce los nuevos ya con manifestaciones un poco más técnicas. Y la medicina va siguiendo una modificación extraordinaria ya basado en conceptos técnicos. El médico ya dejó de ser el hombre que ejercía exclusivamente la caridad con pocos elementos técnicos para ser a su vez el técnico que trataba a los enfermos con un sentimiento caritativo. Naturalmente que esta evolución se va produciendo a través de los años y con todo lo que sucede posteriormente llegamos finalmente al siglo XIX y al siglo XX, donde al final del siglo XIX y en las posterioridades del siglo XX ocurren hechos totalmente particulares que modifican el perfil de lo que es la relación del médico con el enfermo. Hasta entonces, hasta ese siglo, final del siglo XIX, el enfermo que no disponía de recursos, aunque se postulaba el tratamiento igualitario, no era el hombre que prácticamente se sentía protegido exclusivamente por otro hombre. Existía todavía en los hospitales lo que se denominaba la carne de cañón. Los pobres enfermos se entregaban como objeto de un tratamiento específico. El médico no veía en él sino al objeto que la técnica debía superar para curarlo y lo veían exclusivamente como un elemento que estaba despersonalizado. Ocurren entonces 2 hechos capitales. Charcot, en París, con su clínica de la Salpêtrière, mostraba al mundo una serie de enfermos muy curiosos, una enfermedad muy particular, las neurosis tremendas, que él prácticamente las despertaba y que a veces le costaba curarlas. Aparece luego un discípulo de él, un hombre joven, que va a la Salpêtrière, Freud, y mira a esos enfermos. Y obnubilado por el prestigio de su maestro, por el hombre a quien él reconocía unas caridades superiores, existen cartas que así lo dice, Freud se asombra ante las manifestaciones de lo que representaba este hombre con su magnífica clínica de la Salpêtrière con la cual asombraba al mundo. Pero Freud piensa por un momento que su maestro parte
de unas nociones totalmente equivocadas. Él postulaba que esos enfermos, a pesar de ser enfermos aparentemente funcionales, eran enfermos que tenían prácticamente determinadas lesiones, que no los podría demostrar la autopsia, que no podría comprobarse anatómicamente, pero que realmente esa neurosis podía tener la característica de una TAVES o la característica de una esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, había un fundamento anatómico que significaba que esa era la lesión. Freud opone a eso un criterio totalmente particular y piensa que ese enfermo no es llevado desde afuera, sino que ese enfermo tenía su manifestación dentro de sí. Y entonces él parte de la particularidad fundamental de pensar que cada enfermo realiza su propia enfermedad. Este hecho, que aparentemente da origen al psicoanálisis, origina en la relación médico-enfermo un hecho extraordinariamente particular. Laín Entralgo, uno de los historiadores más lúcidos de la historia de la medicina, nos dice que en este hecho existe y reside la rebelión del enfermo contra el médico. Rebelión porque el médico ya no era el dueño de ese objeto con el cual estipulaba su técnica. El enfermo se rebelaba ante el médico y cuando el propio mago de la Salpêtrière realizaba su manifestación clínica, o hacía manifestación clínica a sus enfermos y no podía curarlos, esa era la rebelión del enfermo frente a ser cosificado, a ser hombre masa, a ser un hombre que era un objeto. Él ahora se sentía dueño de su propia enfermedad. Y Freud dijo, en este enfermo aparece algo. La medicina dejó de ser una cosa externa para ser una cosa intimista. Hay un intimismo personal y un intimismo social. El médico reconoce ya que ese hombre que se le entrega, no se le entrega como un objeto, es algo, es una persona. Y nace entonces la evolución de la medicina, en que ese sentimiento de amistad que todavía existía, se hace ya con otras normas de juego. El enfermo deja de ser simplemente una cosa para ser una persona. Vemos así cómo ha ido evolucionando todo este hecho particular, desde la medicina del esclavo y la medicina del rico, de la Grecia antigua, desde la medicina aparentemente caritativa, donde un hombre se entrega a otro y por caridad se lo cura, aparece el hombre con el derecho al sentido de la salud. El hombre se siente, él, como objeto especial de algo que debe ser, sí, consultado a otro, pero no entregado como una cosa. Es decir, se va reconociendo en esto el valor del hombre y el sentido de la dignidad humana. Desde entonces aquí han ocurrido muchas cosas y naturalmente la medicina se ha ido complicando. La relación del médico con el enfermo era una cosa totalmente particular. Cuando yo, en el año 1927, ingresé a la Facultad de Medicina, me veía deslumbrado por las caras de mis viejos profesores. Y cuando entré al hospital y me acercaba a la cama de los enfermos y vi actuar a los médicos de esa época, a los grandes clínicos de esa época, cuando los veía moverse en el sentido personal frente al enfermo, reconocía en ellos algo superior. Yo tuve la suerte de estar al lado de dos hombres eminentes. Uno, el doctor Padilla, y otro, el doctor Daza, en su jefe de clínica. Fueron dos hombres extraordinarios. Uno, bondadoso, generoso, cariñoso, equilibrado, sereno, justo. Nunca se excitaba, nunca se enojaba y trataba paternalmente a los enfermos. Recuerdo siempre sus clases del comienzo. Cuando traten a los enfermos, les decía a los alumnos en la primera clase, piensen que es su hermana, que es su madre, que es alguien personal de ustedes y trátenlo como tal.
No quería que el enfermo de hospital fuera un número, prefería que el enfermo tuviera un nombre, quería que el enfermo fuera personificado, reconocía todo eso que el psicoanálisis a través de Freud ha ido haciendo para recuperar el criterio intimista de la persona. El otro áspero, rígido, a veces como un puercoespín, no se lo podía casi hablar cuando uno se acercaba, pero un hombre de una generosidad casi diría infantil. Con él, con Dassen, aprendí el significado real de lo que es la medicina clásica, la medicina semiológica. Aprendí los detalles de cómo se revisa un enfermo. Aprendí también las técnicas, pero aprendí algo más. Aprendí a reconocer lo que es el valor de la moral de la medicina, lo que es el valor moral del médico. Y si ese sentido primitivo de la amistad, que se ha ido modificando a través de la historia y que se ha hecho de una cosa despersonalizada, una persona, aprendí sobre todo que había en cada cuerpo que se entregaba un alma que había que respetar. Y de esa dualidad, de ese criterio de cuerpo y alma, nace prácticamente el sentido real de la medicina actual. Desde entonces, ahora, todo esto se ha ido modificando. Han aparecido una serie de circunstancias que están transformando la medicina diariamente y al cual asistimos nosotros un poco asombrados y un poco azorados. Naturalmente, el desarrollo de la ciencia en el mundo en estos últimos 30 años posiblemente ha progresado muchísimo más que en los miles de años anteriores. Así como durante 927 años, 927.500 años, prácticamente la medicina no era una ciencia, sino más bien que era un arte, así ahora, asombrados nosotros ante las creaciones modernas y rápidas, que vemos cómo se transforma todo. Y esto trae un sentido particular a la medicina. Si ese sentido humano que recogíamos nosotros en esa época se ha ido desfigurando, si la mecanización de la medicina, si el sentido de las especializaciones llegadas al máximo nos traen evidentemente un progreso extraordinario en el desarrollo del arte médico, si la multiplicación de análisis, de radiografías, de ecografía, de forocardiografía, de todos los elementos técnicos que ahora suministran al médico, no despersonalizan un poco ese acto simbólico de la relación médico-enfermo. Pensamos nosotros que esa despersonalización que se está estructurando dentro de esta relación nueva creará nuevas normas de criterio y de vida. Hablaba la vez pasada con un ingeniero que decía que se le había descompuesto su máquina y naturalmente el ingeniero arreglaba la máquina por él o por el otro. ¿Podemos hacer exactamente lo mismo con el enfermo? ¿Puede un enfermo ser asistido por cualquier médico aunque no lo desee? ¿No tiene el médico la posibilidad de asistir al enfermo cuando éste no quiere? ¿Puede el médico seleccionar al enfermo que él quiere? He aquí la pregunta permanente que debemos hacernos frente a esto que está sucediendo en el mundo, que es la socialización de la medicina. La socialización de la medicina es una cosa que no puede ser detenida, que más o menos en una forma o en otra está cumpliendo pasos rápidos en la modificación de lo que se estructura como una manifestación real de la medicina. Naturalmente que cuando hablamos de socialización de la medicina quiero explicar cuál es el sentido que significa la medicina. La medicina se ha encarecido enormemente. Hoy ya no es posible realizar una medicina técnica si no es con muchos elementos. Y para tener muchos elementos hace falta mucho dinero. Por otra parte, la medicina igualitaria hace que el pobre tenga derecho a la misma medicina que el rico. Por otra parte, la autonomía de la medicina en el sentido de que ya hoy son muchos los elementos que cualquiera persona puede disponer sin necesidad de consultar a un médico, sin necesidad de consultar a un farmacéutico, hace que adquiera esto un total sentido particular de lo que es esa medicina. Y finalmente, el enfermo que desea colaborar con la medicina ya no es el hombre ignorante que se entrega, sino el hombre que conoce. Ya el médico actúa con el enfermo con camaradería,
Y en la camaradería y la amistad son los dos elementos fundamentales para llegar al éxito del proceso que necesita el individuo para curarse. Vamos asistiendo entonces a una modificación que no hace solo a la socialización del acto médico, sino que hace también a la socialización social de la medicina. Es decir, la medicina está sufriendo modificaciones extraordinarias como consecuencia de los progresos de la técnica, como consecuencia del sentido igualitario que tiene la medicina, como consecuencia del sentido humanitario que prevé, pero que es necesario ir destacando y enseñando permanentemente a los alumnos para que tengan el conocimiento presunto de estas cosas. Esa socialización es totalmente distinta en los países totalmente socializados y en aquellos que no son socializados, como los países de Occidente. En estos últimos, un ejemplo es nuestro, en Francia, en Inglaterra, la socialización es a medias. Ya ahí existen los seguros de salud que cubren determinados espectros y el hombre voluntariamente o obligatoriamente con el seguro de salud ve que su salud está garantizada. Y este es uno de los elementos fundamentales de las relaciones humanas actuales, garantizar la salud de todo aquel que por el hecho de ser hombre tiene derecho a tener salud. Y en aquellos otros países socializados, como en la Rusia soviética, allí ya la socialización es obligatoria. Allí es el Estado el que provee todos los elementos. Quizá sean menos importantes, menos numerosos que lo que ha significado la medicina que aún medio socializada en Occidente existe. Pero, ¿qué ha significado desde el punto de vista solidario la medicina socializada que está dando sus pasos? Ha significado un hecho fundamental, que tanto el proletario como el hombre de conducta, como el hombre rico, como el empresario, tiene derecho a esa medicina. Fíjense ustedes que a pesar de todo, no podemos decir que haya desaparecido la medicina de los ricos y la medicina de los pobres. Piensen ustedes lo que es la medicina de un alto empresario y la medicina de un estibador, por ejemplo. Es que podemos realizarla. Yo creo que la medicina socializada, tiene grandes problemas por delante. Y tiene uno de los problemas más graves, que es la deshumanización del acto médico. El médico ejerce su profesión a disgusto en una medicina socializada. El enfermo pierde la posibilidad de elegir a su médico en general. ¿Por qué? Porque entre el enfermo y el médico se interpone la sociedad. Y ya ese binomio singular que significa el hombre y el médico desaparece para ser un trinomio: médico, sociedad y enfermo. O si ustedes quieren, dos binomios: la sociedad y el médico y la sociedad y el enfermo. La sociedad introducida dentro del médico es un mecanismo administrativo que dificulta la labor médica, porque crea en el enfermo obligaciones y porque disminuye el trabajo del médico al obligarlo generalmente a un trabajo a destajo, a perder ese elemento fundamental que es esa relación médico-enfermo libremente ejercida, le obliga a exámenes rápidos, le obliga generalmente a lo que se estipula como médico funcionario, es decir, el médico deja de ser ya él una persona independiente para el ejercicio de su propio elemento, para transformarse en un hombre dependiente de un mecanismo administrativo que generalmente no le reconoce la validez de sus actos, no le paga lo que debe pagarle, y entonces el médico cae en algo que puede ser muy grave, que es el poco interés, el hacer un examen muy rápido, el no preocuparse por el enfermo, el despersonalizarse con él mismo. Por otra parte, el enfermo generalmente cree que tiene un derecho especial y entonces quiere ejercer ese derecho para indemnizaciones, quiere ejercer ese derecho para obtener certificados de favor, y ya la enfermedad grave, que era la única que el enfermo consultaba, se transforma en la consulta por las causas triviales, por las causas banales, por aquellas que no hubieran requerido anteriormente la presencia del médico en la sala del enfermo. Muchos son los panoramas y las cosas que vamos a ir viendo, cómo va cambiando. Pero a pesar de todo esto, siempre va a estar vigente en el médico una, diremos, cosa que ya está en el juramento hipocrático:
Mi mayor preocupación será curar a aquella persona que se me entrega y siempre será un acto de amor. La filia de los griegos no quedará exclusivamente en la filantropía del hombre por el hombre, sino que el médico siempre tiene que ejercer a través de su acción una obra de amor. Por eso empecé por decir que la medicina era una obra de amor. No se puede ser médico si no se tiene esa vocación de amor. Podrán venir los problemas de la socialización, podrá venir la deshumanización, que se vea a través de las salas de terapia intensiva, que se vea las salas de las unidades coronarias, donde a veces el enfermo es un número, donde lo ven 40 médicos diariamente, donde no tiene su médico, pero a pesar de todo, siempre se va a reconocer en el médico un hombre con vocación, un hombre que actúa exclusivamente por amor. Y esto es fundamentalmente la labor del médico. Yo digo que la medicina merecía que se le hiciera un acto. El doctor Fustinoni no merecía que se hiciera este acto. Yo no soy sino un médico como tantos otros que hay en nuestro país, quizá con mucho menos méritos que otros que podían ocupar este lugar. La medicina lo necesitaba. Yo creo que asistimos también a una etapa en que las críticas a los médicos son grandes y son injustas. El médico está atravesando situaciones difíciles en nuestro país porque esta situación semisocializada, esta serie de problemas, va creando en una clase profesional muy abundante, quizá más abundante de lo que necesita nuestro país, situaciones especiales que hace que los médicos a veces tengan que claudicar de los altos postulados de la medicina. Pero yo, a través de todos mis años, no he encontrado en los médicos hombres malos. Siempre los he visto generosamente brindándose hacia los demás. Siempre los he visto en esa situación de filia. Siempre los he visto en una situación de amor. Puede ser que los jóvenes, a veces tomados por las circunstancias y por las dificultades momentáneas, tengan alguna pequeña claudicación en su ejercicio profesional, pero son los menos. Ya cuando uno sale de la facultad, quizá no formado, pero cuando al lado de los grandes maestros que nos precedieron, siempre queda algo en el resquicio del alma del médico que lo acerca siempre al hombre enfermo con un sentido caritativo, con un sentido de amor, con un sentido con que el cristianismo lo han hecho. Y reivindico aquí a los médicos humildes. Unamuno dice que son hombres que tienen pedestales bajos y que no han podido llegar a las alturas, pero si bien no están imbuidos de gran ciencia, tienen un gran sentido de moral y siempre corren a través de los enfermos. Son hombres que deben ser generosamente estimulados y generosamente tomados como tal, porque siempre en el fondo de esos médicos que no hayan sido luminarias en la ciencia, hay un trasfondo de bondad que los hace estimables tan solo por esas solas cosas. Y ahora, dame una confesión. Hay confesiones que se hacen ante los sacerdotes. Hay confesiones que se hacen ante los médicos. Ante los sacerdotes uno desnuda su alma porque pide la absolución de sus pecados. Ante los médicos desnuda su cuerpo porque requiere la curación de su enfermedad. Quizá en las dos confesiones hay un poco de egoísmo. En la que yo les quiero hacer a ustedes no hay nada de vanidad. He sido un hombre que he tenido como norma el deber. He tratado en mi vida de luchar por lo que creo que son los más nobles ideales. He dado a mis hijos lo que puede dar todo buen padre. He dado a mi esposa momentos de sufrimiento, momentos de tristeza basado exclusivamente en que el ejercicio profesional me apartaba muchas veces de mi hogar. He perdido la vivencia que puede tener cualquier hombre con su familia. Ella sabe profundamente lo que siento por ella. Pido aquí públicamente disculpas por este acto. A mis alumnos les he dado lo poco, mucho que he sabido, con toda la generosidad que he podido. Y a mis enfermos le he dado lo mejor de mí mismo. Estoy
a una altura de mi vida en que tengo que hacer un balance de la misma y preguntarme, ¿he hecho todo lo que debía hacer? ¿He podido cumplir con los mandatos de mi conciencia? Creo que es necesario que en este balance tengamos que decir que la vida es arbitraria. A veces nos da recompensas que no merecemos, y a veces nos castiga sin que lo merezcamos. Pero en esa vida arbitraria siempre hay algo que debe tener uno para poder ir adelante, y ese algo es la esperanza y la paciencia. La paciencia es un motor que nos va a salvar muchos obstáculos. La esperanza es algo que nos va a permitir vivir. No estaré allí donde están las almas que no consiguen sepulturas, ni tampoco mis aguas irán a enriquecer el cauce del Aqueronte. Creo que voy a llegar a la otra orilla, y creo que cuando llegaré, mi óbolo que tendré que pagar será pequeño, y seré absuelto, y llegaré seguramente a vivir donde viven las almas que han tenido una vida digna. Muchas gracias a todos ustedes.